Bien, vamos al libro de Nehemías y cuando llegamos a este libro siempre me impacta, ¿verdad? El valor que tenía Nehemías, un hombre de Dios. La historia nos habla de Nehemías. Cuando usted va a la introducción, no sé cuántos tienen una Biblia que en su primer página del libro les da una introducción. Cuando usted mira la introducción de Nehemías, dice la Biblia que este es el hombre que Dios levantó, hermano, para restaurar los muros, no solo los muros, sino también la tradición y la fe de los judíos, ¿verdad? Porque Nehemías hizo ese trabajo glorioso. Pero en realidad Nehemías era un copero, según el capítulo 2 del libro de Nehemías. Nehemías era un copero, ¿verdad? Que servía al rey. Y la historia dice que Artajerjes I encomendó a Nehemías a que fuera a Jerusalén a restaurar los muros de Jerusalén. Y más tarde él viene a ser un gobernador de Jerusalén, nuevamente en la restauración de Jerusalén. Y hay varias cosas que nosotros podemos mirar de Nehemías. Número uno, yo quiero que usted mire cómo la obra de Dios tiene enemigos y enemigos que no sé por qué causa. Solo porque no le gustan las cosas de Dios. Solo porque usted es cristiano, usted tiene enemigos y usted dice, pues, ¿qué le hacemos, verdad? Pero ¿en qué estorbaban? Tal vez usted dijera, no es que los que cargaban piedras pasaban por sus propiedades, pero no era así, ¿verdad? Eran enemigos de la obra de Dios. Son enemigos de una causa justa que usted dice, por esta causa se molesta. Cuando no le quita nada a nadie, cuando no le roba nada a nadie, por esta causa se molestan. Y si usted lee el verso 1 al verso 3, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Oye, pues lo está haciendo en tu casa, ¿ok? Usted dice, bueno, busca la razón, ¿verdad? Humanamente buscas una razón y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, es decir, se burló de ellos. Y no solo eso, sino que dice el verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y el enemigo, hermano, tiene sus comentarios, ¿verdad? Si usted no sabe, el gobierno, su propósito ahora del nuevo gobierno, hermano, es confundir la Biblia. Es decir, mantener Biblias que ya no tengan la palabra de Dios. Levantar escritores, imprentas que vuelvan a producir la Biblia. Una Biblia que realmente saque el mensaje de Dios. En el nuevo orden no nos van a quitar la Biblia. No van a ir a cada casa a arrebatarle la Biblia. No. Poco a poco han ido ya trabajando. La mayor parte de las Biblias renovadas no pertenecen a una institución cristiana. Las Biblias renovadas, si usted busca ahorita quién es el dueño de las Biblias renovadas, el mismo que creó la Biblia por los homosexuales, el mismo que respalda y que ha creado la Biblia para los satánicos, es el dueño de todas las Biblias renovadas. Vaya, pregunte usted. Haga sus preguntas. Y entonces hay un solo propósito y es que un día usted tenga una bonita Biblia, pero que no tenga el mensaje de Dios. Que el mensaje que hay ahí realmente reúna gente sin ningún propósito que afecte los planes del enemigo. Y si Israel nuevamente se establecía, muchos enemigos de Israel estaban molestos a causa de que iban a estar contra ellos.
Entonces, usted empieza a mirar este verso 3, del verso 1 al verso 3, que trataban de intimidar al pueblo de Dios con sus comentarios, con sus contradicciones, ¿verdad? Y el verso 3 todavía va más allá de un escarnio. Dice, y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, los que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y cómo de alguna manera el enemigo trata de devaluar la fe. Trata de destruir el propósito de Dios, de quitarlo, de que no tenga un dominio la obra de Dios, que no tenga autoridad, que no se desarrolle con poder. Porque son enemigos de la obra de Dios. ¿Sabe cuando usted mira Segunda de Samuel? No me quiero ir muy lejos, pero cuando usted mira Segunda de Samuel y usted se da cuenta que Jonatán vino y exhortó a David porque David pecó. Dice el libro de Segunda de Samuel, hermano, que cuando Jonatán habló a David, allá en Segunda de Samuel, capítulo 12 y verso 14, mira lo que dice la Biblia en Samuel, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 14, dice de esta manera, en su verso 14. Bueno, ya lo exhortó Jonatán, Natán, dije Jonatán, perdón, es Natán. Entonces dice el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Pero mira el verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Te das cuenta? Peca David y los enemigos se levantan contra Dios. Y dice de esta manera, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y tú dices, bueno, los enemigos de Jehová se molestan cuando yo prospero, se molestan cuando yo hago la obra, se molestan cuando yo peco. ¿En qué áreas se encuentran los enemigos para yo saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Nunca te habías dado cuenta que los ojos de los demás están sobre ti hasta el día que hagas algo mal. Entonces, usted empieza yendo para atrás al libro de Nehemías. La Biblia, hermano, nos muestra a través de este libro cómo este hombre de Dios resiste los enemigos de la obra de Dios. Nehemías 4 nos empieza a decir, hermano, cómo Nehemías empieza a hacer un trabajo glorioso, a caminar. Y miramos que Nehemías tiene verdaderamente una dependencia de Dios. Yo no sé, no hay otra forma de que usted sea librado, no hay otra forma de que usted pueda caminar en victoria, a no ser que tus ojos no se apartan del Cristo de la gloria. Algo que resalta fuerte en el libro de Nehemías es su oración. Porque si usted va a la oración que tiene Nehemías, es evidente que Nehemías, hermano, tiene una total evidencia de que él honra a Dios. Y el capítulo 2 de Nehemías dice cuál es la oración que Nehemías tiene. Nehemías tiene una oración, una oración que de momento es necesario que nosotros miremos.
Porque en esta oración se hace evidente que él tiene una dependencia total. Y creo que te he estado te di un capítulo equivocado. Su oración empieza, sí, en el capítulo 2. Y déjame llegar a ese versículo. Gloria a Dios. Está en el verso 4 del capítulo 1, perdón. Y dice de esta manera: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios del cielo. Ya Jeremías, hermano, de repente estando allá con el rey Artajerjes, oye, hermano, la historia dice que recibió una noticia en el capítulo 1. Y dice el verso 5, perdón. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto. Oye, si este hombre no tuviese una total dependencia de Dios, ¿por qué su oración es tan... Tú miras una oración gloriosa, no es una oración de alguien que no sabe orar. Es una oración, hermano, que impacta. Dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardas sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Wow, qué oración. ¿Alguna vez hemos hecho una oración así? Y dice que hago ahora delante de ti día y noche, porque la palabra era del verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso el pecado de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Por qué el hombre tiene tanta firmeza para estar, hermano, evadiendo todo lo que los enemigos hacen? Y esta oración te dice que realmente este hombre está metido, ¿verdad? Tiene una dependencia total de Dios. Honra a Dios, hermano. La oración nos hace ver que tiene una amplia comunicación con Dios y que él tiene una relación verdadera delante de Dios. Dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Yo analizo la oración de Nehemías en este capítulo 1, desde su verso 4, hermano, y usted mira esta oración y dices: Nehemías en su oración manifiesta un conocimiento amplio de un hombre que ha permanecido fiel a Dios. La oración de Nehemías, hermano, no lo pudo haber hecho una persona que no conocía la palabra de Dios. Él tenía todo. Un copero ganaba muy bien. Además, por 70 años Dios había dicho a Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar esclavo. Nehemías pudo haber sido un niño de los que fueron a aquel lugar. Y en aquel lugar, hermano, no había la libertad de enseñanza que había en Israel en todos los niños, porque ahora eran esclavos. Y si algo tenía que restaurar Nehemías, era la tradición, la cultura y la fe de ellos. No solamente los muros, sino que tenía que restaurar totalmente la tradición, la cultura, la fe de ellos. Nehemías representa verdaderamente una dependencia hacia un Dios soberano.
Su oración lo hace evidente, que él tiene una dependencia total. Pero el verso 9, si usted va a Nehemías, verso 9, y lo vamos a estar mirando en este capítulo 4, verso 9. Fíjate lo que Nehemías dice en este verso 9. Dice, entonces oramos a Dios. Ya el enemigo ya blasfemó, el enemigo ya habló en el verso 7. Y dice el verso 8 que el enemigo, hermano, dice, conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero mira el verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y tú te das cuenta, si el pueblo era tan débil porque acababan de llegar, si los enemigos eran muchos, porque el versículo 7 dice que no era solamente ahora Sanbalat, dice, pero aconteció que oyéndolo Sanbalat, verso 7, y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, oye, no era solamente ahora evadir lo que decía Sanbalat. Dice el verso 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Yo creo que si había alguien abrumado, si había alguien que por un momento usted dice, bueno, realmente Nehemías, por haberse atrevido a hacer la obra de Dios, ahora se encontraba en un momento de mucha presión, y no solamente de mucha presión, sino que lo que el enemigo decía contra ellos era de que Nehemías tuviese temor a lo que podría haber acontecido en la vida de todos ellos, que ahora ya estaban de retorno en su país. Pero qué hombre para ver las cosas de Dios, qué forma de tomar rienda y de dar una administración a todo el pueblo que estaba en aquel lugar, tal vez algunos muy pobres, tal vez otros todavía sin casas, ¿verdad? Otros todavía no bien establecidos en sus terrenos, en sus lugares donde habían crecido sus padres. Y aún estando en medio de todas estas cosas, hermano, aparecían otras que eran parte de la necesidad. Y dice el verso 10, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro mucho y no podemos edificar el muro. Ahora más. Tengo un montón de enemigos con un pueblo cansado, agotado. Han trabajado tanto que ahora ya no tienen fuerzas. Pero de un pueblo que tiene tantos enemigos y de un pueblo que no están todavía bien establecidos y de un pueblo cansado, Dios levantó un hombre para que fuera líder de ellos y se llamaba Nehemías. Y vaya que tenía valor, vaya que tenía una forma de buscar a Dios, vaya que tenía una forma de orar que hacía la diferencia en aquel lugar, hermano. Y era un hombre dispuesto a que viniera lo que viniera. Él ha sido enviado para estar ahí enfrente de este pueblo. Y hace la diferencia entre muchos hombres que pudieron haber estado ahí. Porque ya ahorita la Biblia en este capítulo está centrado en Nehemías, pero Esdras estuvo antes que Nehemías ahí, el sacerdote Esdras. Pero ahora Nehemías, hermano, cubriendo toda la área, dice la Biblia en su capítulo 1 que sin decirle a nadie, él mismo se tomó la tarea de ir y revisar todos los muros y todo alrededor de Jerusalén para saber cómo estaba y cómo se encontraba. Y si hubo algo que había peso en su corazón, es que cuando le fueron a dar la noticia, le dijeron que los fundamentos del templo habían parado.
ahí estaban parados, no se había hecho nada. Sigamos. Mira el verso 11 y el verso 12. Porque cuando usted mira en el verso 11 y el verso 12, Nehemías tiene una estrategia, hermano. Ese enemigo que quiere de alguna manera intimidar, porque es como te quiere intimidar, ¿verdad? Ese enemigo que te quiere atemorizar, estuvo también en la vida de Nehemías, y dice el 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Por qué los iban a matar? Porque estaban haciendo la obra. ¿Cuánto pagaban por ella los enemigos? ¿En qué les estaba estorbando? ¿Sabes si te portas bien? Yo miré el testimonio de una familia en los tiempos que Edgar venía a la área de San Isai, que apenas lo habíamos conocido. Edgar se ganó los hijos de una familia que eran drogadictos. El papá y la mamá, más el papá, como ya no tenía los hijos que usaba para tirar droga, ahora estaba súper enojado porque eran cristianos los hijos. Y porque ya le habían dicho, ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes. Y por esto se negó al enemigo. Ah, ya se hicieron cristianos. Y dice, planearon, hermano, tenían una estrategia del enemigo. Y dice el verso 2, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. O sea que ya les tenían marcado los lugares donde el enemigo podría venir sobre ellos. Nosotros, hermano, como hijos de Dios, tenemos que saber que también estamos en ese mismo riesgo. El enemigo siempre está mirando cómo destruir la iglesia. ¿Qué hacer para que la iglesia no prospere? ¿Qué hacer para que la iglesia no tome fuerza? ¿Qué hacer para que la iglesia siempre esté dormida? Yo oí de un ex brujo que los cristianos que son de mucha oración, ellos buscan la forma de que nunca sus ayunos sean firmes durante el día. Para que usted rompa su ayuno a mediodía, para que usted no llegue a la hora marcada, para que la iglesia no permanezca, para que no haya una unidad. Y dice que la foto de muchos de los líderes fuertes están dentro de una hielera, bien congeladas. Y están maldiciendo tu foto para que frialdad entre a tu vida. Y usted lo ve muy normal, ¿verdad? Nos propusimos a orar de tales horas a tales horas, pero es cuando más sueño me da. Y no, pues yo tengo que dormir porque mañana tengo que trabajar. Y luego como que esas cosas se adhieren a algo normal de tu vida. No, ¿cómo no voy a dormir si yo tengo que trabajar? Yo mejor le fallo a Dios que a mi patrón. No lo dices, pero lo haces. Entonces, si vamos mirando, ellos tenían una estrategia, pero la estrategia era atemorizar, era intimidar. Y el verso 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Mira el verso 13. Cómo Dios hace que el enemigo mismo se tropiece solo.
Si te detienes un poquito en el verso 13 y vamos a ir, porque el enemigo, hermano, como quiera, ya está armado para venir contra nosotros. Usted ignora eso, por eso es que se duerme temprano y no oras, no hay una preocupación si de momento te estás quedando dormido y no oras nada, si de momento llegas a la iglesia, perdón, si de momento llegas a tu casa y solo miras 2, 3 películas y nunca lees, bueno, y no me diga que no pasa eso. Sí pasa, hermano. ¿Sabes a quién yo le puedo preguntar tu vida espiritual? A tu hijito el chiquito o a tu hijita la chiquita. Mira, dime qué es lo que hace tu papá cuando llega del trabajo. Ella me va a decir, mi papi se baña. Y muchas veces hasta en la noche, después de que miró 2 películas o 3 películas. Y ya va a ver por ahí alguna niñita ya riéndose. Sí. Mi papi no ora. Mi papi no lee la Biblia. Es mi mami la que le anda diciendo, vámonos a la iglesia. O nosotros, porque si no se queda en la casa. Así de fuerte es la vida espiritual de muchos hermanos. Así que cuando viene el ciclón de cosas que trae el diablo contra la familia, no se pueden librar de ellos. Cuando viene ese mal tiempo, no se pueden librar de ellos. Pero si usted lee el capítulo 20 de Jeremías, dice la Biblia en el capítulo 20 de Jeremías, que Jeremías tenía enemigos. ¿Sí? ¿Es en inglés? Dice la Biblia, hermano, en este capítulo de Jeremías, capítulo 20, si usted va a este capítulo y a esta Biblia, no sé. Póngase ahí en el capítulo 20. Jeremías está en el cepo, que es la cárcel. ¿Sí? Y por dar una palabra está en la cárcel. Por haber hablado lo que Dios le mandó que hablara, está en la cárcel. Oye, usted, hermano, come bien, vive bien, no hay ningún problema. A usted no le está pasando nada. Y cuando se trata de venir a la iglesia, ni energía tienes para levantarte. Jeremías está en la cárcel por haber hablado la palabra de Dios. ¿Ya estás en el capítulo 20? Y empezamos solo el versículo 1. Voy a leer y el 2. Dice, y el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que está en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Oye, estaba hablando unas palabras de parte de Jehová. Pasur, que era un sacerdote, aún el sacerdote no le gustó el mensaje. Lo cacheteó y lo puso en la cárcel. Estas cosas que de repente acarrean a un enemigo por hablar la palabra de Dios, por vivir en paz con Dios, por tratar de hacer las cosas bien con Dios. Este enemigo que se levanta a tu vida, este enemigo va a tener que ser tomado por Dios. Porque aún Jeremías estando ahí, mira el verso 11, dijo 4 cosas Jeremías a causa de tener un enemigo. Ya estás en el verso 11. Pero te lo voy a leer del verso 10. Dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y Jeremías dijo solamente esta palabra. Mire qué forma de un hombre de Dios responder cuando él tiene una conexión fuerte con Dios. Dijo el verso 10. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante.
O otra traducción dice como poderoso guerrero. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. ¿Qué otra cosa? No prevalecerán. ¿Qué otra cosa? Serán avergonzados en gran manera. ¿Qué otra cosa? No prosperarán. ¿Qué otra cosa? Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y es que en algún momento alguien tiene que alinear al enemigo hacia el juicio de Dios. A que muy fácil están haciendo la vida imposible a Nehemías. Jeremías los puso en orden. Cuando se levantaron contra Jeremías, él los puso en orden. Muy valientes para venir a destruir lo que ustedes no han edificado. Están de muy mal humor por el trabajo que se está haciendo cuando ustedes no ponen una mano. ¿Les parece mal que haya paz en mi matrimonio? ¿Les parece mal que mis hijos no sean drogadictos o callejeros? ¿Les parece mal porque leemos una Biblia? ¿Les parece mal porque estamos aquí el jueves y el domingo? ¿Para qué tanta iglesia, esta gente religiosa? ¿Les parece mal porque tú cambiaste? Y porque ya no le estás gritando a tu mamá, a tu papá. Todo les parece mal. Volvemos al verso 13 de Nehemías, dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Dice el verso 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Usted no tiene que parar de orar, hermano. Pues que hace una semana pues no me sentía bien, por eso no venía a la iglesia. Ok, muy bien. Pero por sentirte mal y no venir a la iglesia, eso no le quitó al enemigo la fuerza que tiene para destruirte. Él no dijo, dejémoslo entonces, eso es uno menos. No, tiene la sangre del cordero y va a ser destruido porque tiene la sangre del cordero sobre él. Este tiene que ser destruido. Yo recuerdo el testimonio de la mamá y de la hija. La hija no era cristiana, la mamá sí. Y le dijo: mamá, vamos a México, voy a ir a ver a un curandero. Y la mamá fueron a México. Y cuando entraron al curandero, el curandero le dijo: usted no puede entrar, solo su hija. Digo: ¿por qué no puedo entrar yo? Usted no puede entrar. Sobre usted hay una sangre, sobre su hija no. Su hija sí puede entrar, usted no puede entrar. Y por estar esa sangre sobre tu vida, puedes hacerlo de la forma más perezosa que tú quieras. Puedes hacerlo de la forma más débil que tú quieras. El enemigo porque usted tiene esa sangre, como quiera te va a hacer la guerra. Como quiera va a venir contra ti. Porque fuiste llamada con pacto eterno. Fuiste llamado. Y por eso al enemigo no le gusta, porque a él nunca le dieron una oportunidad de arrepentimiento. Y dice, y usted entonces, hermano, están mirando el libro de Nehemías, de su verso 13 al 15, y dice el verso 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Esto es lo que a mí me encanta de Dios, que el enemigo hace planes y de repente Dios está causando en nosotros un sentir diferente. Hagamos esto. Y resulta que por hacer eso le ganamos. O de repente Dios pone un pensamiento diferente en nosotros. Recuerdo este día, era la 1 de la mañana.
y habíamos ido a visitar una familia en tiempo de Navidad y nosotros no éramos cristianos. Yo andaba queriendo ser cristiano, amaba que me hablaran de la Biblia y quería estar en la casa de mis primos, pero nunca di dónde se juntaron en la Navidad. Y le había dicho a mi esposa a la 1 de la mañana, vayamos. Anduvimos buscándolos, nunca los encontramos, nos regresamos. De repente mi esposa, que es la que más me ayuda, porque ella en el tráfico no se duerme, era la que estaba dormida. Y yo le empecé a decir, siento un sueño muy pesado. Me está dando un sueño muy pesado. Ahora lo que quería llegar, hermana Flores, salir de Tapenes al nuevo gasolín Shell que estaba ahí antes de Sila. Pero ese gasolín se me hacía tan largo, hermana. Tan lejos que se me hacía por el sueño que tenía. Pero llegamos y con el plan de tomar un café y irnos para nuestra casa, porque vivíamos en Sunnyside, no vivíamos lejos, hermanos. Vivíamos muy cerca, pero el sueño no nos permitía. Entonces, en lo que mi esposa se quedó dormida, yo también me recliné y me quedé dormido. De repente desperté, pero no habían pasado más de que como 10 o 15 minutos. Y ya no, estaba totalmente sin sueño totalmente. Como quiera bajé y compré el café y nos fuimos. Allí solamente adelante, sales de ese gasolín, hay el primer puente que está en Sila. Antes de ese puente había un carro por la misma línea en que veníamos nosotros, como si nos fuéramos a encontrar, pero él estaba en la parte de la orilla de la derecha, del lado de nosotros, como atorado en la arena y patinaba el carro. Le dije a mi esposa, alguien se durmió y mira, se giró y quedó afuera. Me voy a bajar a ver si le puedo ayudar. No había otros carros, solo yo y esa persona. Cuando él miró que yo me iba bajando, corrió y se metió al monte seco que hay pegado a la cerca. Son tumbleweeds. Le hablé, pero no me respondió. Estando ahí, llegó un policía y me dijo que qué hacía. Le dije, es que miré este carro, pensé ayudarle a la persona que está aquí. Dijo, no. Hemos recibido más de 15 llamadas de que viene una persona en sentido contrario desde Kennewick, más de 1 hora de camino. Y el hombre está metido allá. Si esta persona y yo nos hubiésemos encontrado, había un accidente seguro ahí. Si Dios no nos pone el sueño para que nos quedáramos, nosotros no lo hubiéramos encontrado. Pero estas son las cosas que Dios hace para evitar que el enemigo tome victoria sobre ti. Bueno, el policía hizo su trabajo, el hombre fue, lo tomaron, se lo llevaron. Una historia larga entonces, todavía. Pero déjame decirte, el enemigo muchas veces no puede tocarte porque Dios hace su trabajo. Como lo hizo Nehemías, como lo está haciendo hoy a través de este capítulo. Y dice el verso 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Oye, qué hermoso es mirar que hay gente que pase lo que pase, tienen un corazón dispuesto para seguir sirviendo. Que hermano Jason, mi esposa no llega. Pues usted tampoco se puede quedar en la casa. Usted tampoco puede quedarse en la casa y decir, porque mi esposa no llega, pues me quedo aquí. No. Hay que continuar adelante. Hay una vida que presentársela a Dios. Nosotros tenemos que tomar la fuerza de continuar. Es que mi esposo vino de la iglesia, del trabajo, y me dijo que no voy a ir a la iglesia. Yo tampoco voy a ir. Voy a quedar con mi esposo. Y así hay muchas esposas. No es que si haya sido
El día que mi esposa se cayó traía la ropa del tendal y ella no se fijó que ahí estaba el fundamento. Ya ella estaba al borde y cuando quiere dar paso se fue y era un fundamento. Entonces mi esposa se golpeó tanto que desde aquí hasta por acá, sí, hermano, se peló totalmente, se quitó la piel, se golpeó. Ese día teníamos culto. Y pues mi esposa me la encontré porque algo sentí en mi corazón de ir a ver a mi esposa que estaba en el cuarto y estaba llorando. Esta parte se le puso negra del golpe. Y ya eran tal vez como las 12 por ahí. Y a la hora del culto le dije, mija, me disculpas, pero yo me tengo que ir al culto. Me dijo, ¿qué? Aquí me va a doler, en la iglesia me va a doler, así que nos vamos. Dijo. No tengo por qué quedarme. Aquí me va a doler, en la iglesia me va a doler, así que yo me arreglo y nos vamos. Pero muchas esposas no dicen eso. El esposo dice, ay, mi hija, no voy a ir a la iglesia, así que arréglate porque nos vamos a ir al restaurante. Nos vamos a ir al Oso a desayunar. Al Oso, al restaurante. Ver. No al Oxxo. Aquí no hay Oxxo. ¿De dónde van a sacar ustedes? El Oxxo está en México. Es un gasolín. Y dice el verso 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, o sea, los siervos de Nehemías. Él como un gobernador no adquiría la porción que le tocaba a un gobernador, usted lo puede ver después, no recibía el sueldo de un gobernador. El hermano, anteriormente de él, sí lo había, los que habían gobernado Israel lo recibieron, mas él siendo un hombre de Dios, no hacía estas cosas. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Oye, qué forma de ver la obra de Dios y qué forma de estar ahí adelante diciendo, lo hacemos. Lo hacemos. Va a costar, pero lo hacemos. Se van a venir momentos difíciles, pero lo hacemos. Y se requiere gente dispuesta porque dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra. Y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Una vez que el enemigo fue descubierto, dice que Dios les desbarató todos los planes. Y tal vez el enemigo no quiere el trabajo que tú tienes, porque te vas a superar. ¿Sí? Tal vez el enemigo no quiere que te acontezca lo que hoy te está aconteciendo porque sabe que vas a salir delante. Pero hay alguien que le destruye los planes al mismo diablo. La Biblia dice que para esto vino el Hijo de Dios. Amén. Él planea muchas cosas, ¿sabe? Y cuando lo hace, el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 2:11, que no ignoramos las maquinaciones del diablo. Cuando usted va a mirar, hay dos cosas que el apóstol Pablo dijo en este versículo 11 de la 2 de Corintios capítulo 2 y verso 11. Digo de esta manera el apóstol Pablo. ¿Ya lo tienes? 2:11. Uno dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Usted cree que Satanás de alguna manera dice, fíjate que venía contra esta persona, pero ahorita no tengo tiempo, después vuelvo? No. Él no tiene un después vuelvo. Él tiene un ataque continuo
continuo, sin cesar. Te quiere destruir tu hermosura, te quiere destruir tu economía, te quiere destruir tu casa. Uno de los trabajos de todos los hechiceros es pasar por enfrentito de tu casa nada más. Nada más. Porque ellos saben que con la gran maldición que acarrean al pasar por enfrente de tu casa, ya hubo un resultado. Y si en tu casa hay algo de abominación, ellos tienen éxito ya. Por eso yo un día le recomendé a la iglesia, no compre cosas robadas, porque son un punto clave para el enemigo poder entrar a tu casa. Porque tienes abominación dentro de tu casa, porque ellos no se tientan el corazón para destruirlo a usted. No tenga cosas robadas en la casa. No tenga compañerismo con aquellos que son de las tinieblas, porque sabe el diablo cómo atacar tu casa. Mi hermano Jan Meléndez, su hermano era un sacerdote satánico allá en el Amazonas cuando él se entregó. Su mamá, una hechicera allá en el Amazonas. Y dice que cuando él se ganó a su hermano para Cristo, él le dijo, todas las personas que cargan camisetas con algún nombre extravagante, todas las personas que cargan eso, nosotros de ahí tomamos derecho para hacer lo que queramos con esa persona. Todas las personas dicen que tengan ese problema, que tengan camisetas extravagantes. Ahora, imagínate que los cristianos de ahora están comprando jackets que toda la parte interior son calaveras. Todo lo que hay dentro es calaveras. Imagínate que los cristianos de ahora lo que tienen en sus tenis, en sus zapatos adentro, son calaveras. Y ellos no se fijan que esta es una forma de maldecir a cualquier persona. Ellos tienen el derecho nada más porque eso fue puesto ahí con maldición. Pero y cuando no hay nada, es un favor de parte tuya, de parte de Dios, para siempre defenderlo a usted, para siempre protegerlo a usted. Todo lo que haya en tu propiedad de inmundicia. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, Dios le dijo a los hijos de Israel, cada uno cuando salga a hacer del baño, pero les dijo solamente que cuando salgan para afuera, lleven su estaca para que hagan su hoyo en la arena y ahí hagan del baño, porque el ángel de Jehová va a pasar por aquí y él no puede tocar la inmundicia. Por eso es que yo te digo, nada de inmundicia tiene que haber en tu casa, porque cuando el ángel venga, sea en tu casa o en tu propiedad, y él pase, él no acepta que haya inmundicia en tu casa. Entonces Nehemías es ese hombre tan preparado contra el enemigo. Tiene un enemigo que lo recibió de gratis. No hizo nada malo, pero hay un enemigo contra él. Porque se llama Nehemías, el varón de Dios de aquel lugar. Y él tiene una estrategia y un propósito. Y el enemigo quiere destruir el propósito y la estrategia que él tiene para edificar al pueblo de Dios. Pero ellos están preparados para luchar, según el verso 16 al 18. Ellos están preparados para luchar. Y el enemigo, hermano, muchas veces no se presenta como enemigo, sino como dijo Pablo en su capítulo 11 de la 2 de Corintios, verso 14, que Satanás, como un ángel de luz, se presenta. Cuando Pablo lo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, el diablo se disfraza como ángel de luz. Él tiene su estrategia. Pedro dijo en su capítulo 5, en la primera de Pedro,
5:8, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que decir lo que dijo el salmista en su Salmo 18. Te amo, oh Jehová, esperanza mía, castillo mío, refugio mío. ¿En quién confiaré? Porque Él es el único que nos puede librar. Él es el único que puede cambiar la ruta y la historia de las cosas que nos rodean. Es el propósito, hermano, que usted entienda. El diablo quiere destruir la obra de Dios. No lo quiere destruir usted, a la obra de Dios. Y usted es la obra de Dios. Usted costó sangre, hermano. El precio de sangre fue por usted. Y el enemigo quiere destruirlo. Pongámonos firmes en lo que estamos haciendo. Porque si ves usted, ya en Nehemías, el pueblo empieza a caminar y ya es lo último que miramos de este capítulo. De este capítulo 4. Dice el verso 18 para ya terminar. Dice de esta manera. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada, ceñidas sus lomos. Oh, gloria a Dios. No había gente que no pudiera estar lista en estas cosas. Su espada ceñida sus lomos. Eso quiere decir que tenían toda su vida dedicada a la obra. Sabían lo que estaba aconteciendo. Cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a ellos. ¿Sí? Y dice el verso 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Había unidad entre ellos. Nuestro Dios peleará por vosotros. Tenían gran fe de que aunque débiles y aunque no tuviesen todo lo que necesitaban, tenían gran fe de que Dios obrara en ellos. Dice el verso 21, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Qué pueblo más dispuesto, hermano. Dice el verso 22, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y esto es verdaderamente una valentía. Que todo aquel que sirve nunca se quita los guantes. Nunca. Siempre los trae puestos para la batalla. Siempre sabe que tiene que trabajar. Siempre sabe que su testimonio edifica la iglesia. Siempre sabe que su puntualidad es importante dentro del edificio, de la iglesia y de las reuniones de Cristo. Siempre sabe que se le va a contar un día su fidelidad dentro del reino de los cielos. Última vigilia que tuvimos, hermano Tony, terminamos la prédica. ¿Qué nos puedes decir? Una gran bendición porque Dios habló de que nuestra vida y nuestros años están en la mano de Dios. Y eso nos da para seguir deseando de que sigamos sirviendo. Y nos hiciste falta, ¿verdad, hermano Tony? Nos hiciste falta en esa vigilia. Era una vigilia, se terminó una vigilia. Yo no sé a usted, hermano Jason, pero después de la palabra de Dios, yo sentí un impacto de Dios.
Dios. Los jóvenes danzando, los jóvenes brincando, los jóvenes, hermano, todos los que estábamos aquí. La hermana Ana se sintió más joven. ¡Qué tremendo! El tema era: enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. No lo ignoremos. Mira, alguien está diciendo: yo quisiera ser como David, porque él mató al gigante. ¿Sí? Otras personas dicen: yo quisiera ser como Daniel. Otras personas dicen: yo quisiera ser como Elías, que hizo bajar fuego del cielo. Otros dicen: yo quisiera ser como Isaías, que vio la gloria de Jehová allá en su capítulo 6. Pero nadie quiere ser como Nehemías, que le tocó que trabajar tanto, hermano.